También qué entidades son las responsables o a las que le corresponde implementar esas medidas de protección. También iniciamos el conocimiento o retomamos más bien el conocimiento respecto de los programas de protección y las responsabilidades que el gobierno nacional ha establecido para cada uno de ellos. Vamos a recordar en esta unidad un poco sobre nuestros primeros respondientes. Para aquellos que están iniciando la lectura de la unidad, vamos a tener la posibilidad de reafirmar lo que hemos venido mirando a través de nuestras unidades con relación a quiénes son esas autoridades a las que les corresponde atender en primera instancia a las personas que presenten alguna situación de amenaza, riesgo o vulnerabilidad contra estos derechos fundamentales. Jader, gracias, abierto el micrófono, muy amable. Miramos también un poco en el contenido de la unidad, aspectos importantes respecto a, ya les digo, bueno, las medidas complementarias, esas las vamos a ver un poco ya al final de la unidad. Entonces, yo espero que en la próxima sesión sincrónica podamos hablar un poco más de las otras medidas de protección que establecen este marco regulatorio para la garantía de los derechos fundamentales, ¿sí? De los enfoques. Esta unidad nos permite conocer a profundidad cuáles son los enfoques, el enfoque de género, el enfoque etario, esos enfoques que están establecidos, el enfoque étnico, ¿sí? El enfoque de acuerdo a la discapacidad, a la diversidad sexual. Vamos a mirar definiciones importantes que nos van a permitir identificar cada uno de ellos, ¿sí? Cuando hablamos de expresión de género, cuando hablamos de identidad de género, cuando hablamos de violencias basadas en género y en qué eventos ocurren. Todo esto lo estamos mirando dentro de esta tercera unidad que estamos estudiando. ¿Listo? No sé si alguno de pronto dentro del desarrollo de la unidad en estas primeras partes tenga algún interrogante, alguna inquietud, alguna situación puntual que quisiera expresarnos aquí en el grupo o que entre todos podamos ayudarle a discernir. Es importante escucharlos, cómo les ha ido con la lectura de esta unidad. ¿No? Entonces, vamos a darle una mirada. Yo quisiera mirar con ustedes algunos temas que me parecen importantes destacar con relación al contenido de esta unidad. Volvemos y retomamos entonces la distinción que trae el decreto 1066 de 2015 en los programas de protección que establece a cargo de la Unidad Nacional de Protección entre medidas preventivas y medidas de protección, ¿sí? Dándonos la posibilidad de esta unidad de retomar y de reafirmar lo que ya habíamos indicado respecto a las medidas preventivas, ¿sí? Entonces volvemos y hablamos
de cuáles son esas medidas preventivas que están establecidas para que pueda la comunidad o pueda el ciudadano acercarse a las autoridades correspondientes para solicitar su apoyo, para solicitar su atención o su orientación para acudir a las instancias que corresponden. Miramos los planes nuevamente de prevención y de contingencia que están establecidos a nivel territorial para atender en primera instancia esas situaciones. También tenemos una explicación un poco más profunda respecto a las otras medidas de prevención que contempla el decreto 1066 en el artículo punto 29, 2.4.1.2.29, que trata específicamente de los cursos de autoprotección como una herramienta pedagógica a través de la cual las personas, pueden de manera vivencial, de acuerdo a las actividades y el desarrollo del día a día en su trabajo, pueden adoptar este tipo de medidas de autoprotección para también ayudarles a garantizar su seguridad, ¿sí? Nos habla también del patrullaje como una medida establecida a cargo de la Policía Nacional que se realiza de manera general con la presencia de la institucionalidad en todo el territorio nacional a través de las diferentes, del servicio de policía que está establecido. Entonces vemos nosotros que de una u otra manera esa es una medida de prevención. El hecho de que, digamos que en el desarrollo del servicio de policía, la presencia de las unidades de policía en el sector, en la cuadra, en el barrio, en el lugar, pues genera que se disminuyan las posibilidades de la ocurrencia de una situación en contra de la vida o de la integridad personal de alguno de los beneficiarios del programa de protección. También tenemos otra medida de prevención que establece el decreto y es la revista policial. Esa tiene un carácter un poco más, digamos que detallado en la medida en que el funcionario o el uniformado toma contacto, puede tomar o no contacto con el ciudadano para verificar de manera regular, con una periodicidad, cómo se encuentra y cuál es su situación y qué se le ha presentado, cómo ha estado desarrollando sus actividades. Normalmente estas actividades, la de patrullaje y la de revistas policiales, se adelantan en el lugar de residencia de los beneficiarios de esas medidas de prevención. Nosotros también miramos dentro de la unidad algunas entidades a cargo de estas medidas de prevención o encargadas de desarrollar esta estrategia de prevención. ¿Quién me quiere recordar algunas de las que hemos visto en las otras unidades que ya nosotros conocemos que nos apoyan en esa labor de prevención? ¿Quién recuerda alguna de ellas? María, ¿te escuchamos? María, ¿tienes el micrófono? ¿Vas a intervenir? Bueno, miramos entonces, como ya lo habíamos dicho, empecemos un poco desde el nivel territorial y vayamos ascendiendo. Tenemos las alcaldías, las gobernaciones, ¿sí? Las personerías y en su línea Defensoría del Pueblo, Procuraduría, ¿cierto? Tenemos entidades del orden nacional, ya como los ministerios, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, ¿sí? Que apoyan esa labor de prevención desde sus competencias y de acuerdo a sus capacidades.
y entidades especializadas en el tema, como lo son la Unidad Nacional de Protección, desarrolla algunas actividades de prevención. Si ustedes de pronto a nivel de territorio han escuchado del GARO, que es el Grupo de Apoyo Operativo de la Unidad Nacional de Protección, y ellos a nivel en materia de prevención también dictan unas charlas a los grupos o comunidades respecto a medidas de autoprotección en el contexto, una vez analizada la situación específica en el territorio de cada una de esas comunidades, y les ayudan a identificar cuáles son esas estrategias o esos elementos que pueden optimizar los integrantes de la comunidad para mejorar sus medidas de autoprotección o para desarrollar medidas de autoprotección, ¿sí? Fiscalía General de la Nación también, con la investigación que realiza de todas las denuncias sobre amenazas o posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas objeto de los programas de protección. Eso en torno al tema de prevención, ¿sí? Si nosotros, si nosotros miramos ya en materia de protección, ya los compañeros que están teniendo dificultad para el ingreso, está Jorge ya ayudándoles o apoyando a los que están tratando de ingresar y no han podido ingresar. Es que como puedo ver los comentarios que van haciendo, entonces por eso a veces paro para mirar si el comentario tiene relación con algo que estoy diciendo, para poder de una vez darles el uso de la palabra. Nos dice también Jorge que en unos minutos nos comparte la asistencia para que puedan diligenciar la asistencia, los que se encuentra presente. Nuevamente, pues damos la bienvenida a los que han ido ingresando. Estamos hablando de nuestra tercera unidad, estamos mirando los temas que trae, empezamos a verificar o a analizar ya las medidas de prevención y de protección que están dispuestas a través de los mecanismos establecidos por el Gobierno Nacional y soportadas en el marco normativo vigente para la garantía de los derechos fundamentales de los beneficiarios del programa. Ay, hombre, Jorge, ¿por qué se atrevió? Métame mi cosa en el primer cajón. Se te abre el micrófono, Marelis. Gracias. Entonces, si miramos nosotros específicamente, la unidad también nos hace una relación sobre las medidas de protección. A veces la mayoría de las personas cree que las medidas de protección, digamos que la mejor medida de protección o la medida de protección ideal es un hombre de protección o un vehículo, pero resulta que no en todas las ocasiones se dispone la implementación de este tipo de medidas de protección. Si nosotros miramos, el programa tiene una variedad de medidas de protección establecidas que van a ser empleadas de acuerdo a la decisión que adopte el comité del que ya habíamos hablado hace un rato, o en la unidad pasada, en la sesión pasada, cuando revisamos quién o a qué instancia le correspondía determinar cuál era la medida de protección idónea, ¿cierto? Entonces, estuvimos hablando acerca de la evaluación de riesgo y dijimos que esa la vamos a ver en la próxima unidad en detalle, la evaluación de riesgo. Y dijimos que esa evaluación de riesgo era un insumo para el comité que se encarga de tomar esas medidas de protección, pero él no se las inventa ni las trae, o sea, no vienen de... Las medidas de protección están establecidas en el marco legal y lo que hace el comité es que de acuerdo a esos elementos orientadores que se le brindan en esa evaluación de riesgo, toma la decisión de cuál es la medida a implementar. Entonces, dentro de las medidas que puede implementar,
el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas CERREN, bien sea individual o bien sea colectivo, porque estamos viendo las dos rutas, ¿cierto? La ruta individual, la ruta colectiva. Tenemos en primera instancia, en cuanto a la ruta individual, establecidos en el artículo 2.4.1.2.11, unas medidas de protección. Si nosotros miramos ese artículo del decreto 1066 de 2015, miramos que dentro de las medidas de protección que trae ese artículo, establece los esquemas de protección. Esa es una de las medidas que pueden llegar a adoptarse. No son ni todas, ni es la única, ¿sí? Entonces, el decreto nos enumera esos tipos de medidas de protección del tipo 1 al tipo 5, ¿sí? ¿Alguno recuerda cómo más o menos está conformado alguno de esos tipos de medidas? Que lo haya leído o que tenga la experiencia de que le hayan implementado alguna medida. Bueno, en el tipo 1 encontramos un esquema de protección que está conformado por un vehículo corriente, un conductor y una escolta, ¿sí? Un chaleco. ¿Sí? Hay uno que tiene es chaleco, el botón de pánico y un número y un teléfono con minutos para que llame en caso de que tengan un inconveniente. Muchísimas gracias, sí. También los vamos a encontrar en este mismo artículo, Luz Amanda. Si tú lo miras en el artículo 2.4.1.2.11 del decreto 1066, luego de que hablamos de los esquemas de protección que van del tipo 1 al 5, vamos a encontrar esos elementos o recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad que tú acabas de mencionar. Muchísimas gracias. Son otros elementos, como les había dicho, que también están dentro de las medidas de protección que puede asignar el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas. Entonces, miremos cómo a veces erróneamente creemos que la mejor medida o la que más me conviene o la que yo quisiera tener es esta o aquella, pero del resultado de la evaluación de riesgo, con todo el análisis y toda la documentación que vamos a entrar a mirar en la próxima unidad que lleva una evaluación de riesgo, entenderemos que una medida de protección no obedece a un análisis técnico más bien que se realiza respecto a la situación de vulnerabilidad o amenaza que presenta el ciudadano, ¿sí? Entonces son muchos los elementos que entran a revisarse y analizarse para tomar ese tipo de determinación. Aquí vamos a mirar también, como lo dijo Luz Amanda, dentro de esos recursos físicos de soporte o a los esquemas de seguridad, también tenemos que se pueden aprobar los, los, los medios de comunicación, el botón de apoyo, aunque el botón de apoyo nos quedó con la modificación del 1139, nos quedó con numeral solito, porque antes no lo teníamos en el decreto como solito, como botón de apoyo, sino que entraba aquí entre los recursos físicos de soporte. Ahora ya hace parte porque pues es un recurso que a través del tiempo digamos que ha logrado y de acuerdo al uso y y al empleo que se realiza del mismo, la entidad ha determinado que es un recurso que cumple con la función que estamos o que prevé que pueda desarrollar, que es dar esa señal de alerta en caso de cualquier situación o eventualidad que se le presente al beneficiario de la medida de protección, ¿sí? Está el medio de movilización y dentro de estos medios de movilización están establecidos unos recursos
¿sí? En algunos eventos puede llegar a autorizarse y de acuerdo a las circunstancias, hasta tiquetes aéreos internacionales, nacionales y el apoyo de transporte fluvial en algunos eventos. El apoyo de reubicación temporal es otro tipo de medida de protección que está dispuesto en el marco legal para el empleo por parte de los beneficiarios del programa de protección, ¿sí? Tenemos también un apoyo que se relaciona con la reubicación de la persona cuando requiere trasladar sus enseres de un lugar a otro, ¿sí? El blindaje, el medio de comunicación, como ya lo vimos, y el blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad o de monitoreo, ¿sí? Bajo las condiciones específicas, ustedes van a encontrar en la unidad las definiciones, los contenidos, a qué hace referencia cada uno de ellos, porque pues no alcanzaríamos a darle lectura a todo, ni a toda la unidad aquí en el tiempo que tenemos nosotros de sesión sincrónica. Queremos es motivarlos, darles una visión general del contenido de la unidad para que ustedes, de manera muy juiciosa y de acuerdo al interés que cada uno está poniendo en el tema, entonces tome su tiempito y haga la lectura de la unidad. Todo lo que yo les estoy diciendo está dentro de la unidad, ¿sí? Y hace parte del decreto 1066, como yo les indicaba, todo lo que está, el contenido de nuestra unidad está soportado en el marco legal que está en este momento vigente. Y en ese orden de ideas. Una preguntita. Sí, señora. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, gracias. Bueno, me alegro. Mira, querida, lo que pasa es que, por ejemplo, las comunidades étnicas, por ejemplo, los indígenas, pues ellos tienen unas medidas de autoprotección al interior de sus territorios, ¿cierto? Sí. Esas medidas también son incluidas dentro del esquema o dentro de la ruta que se definen en la unidad de protección. Bueno, en cuanto a la ruta de protección colectiva, vamos a hacer entonces un paréntesis en la ruta individual que estábamos analizando y miremos un poco la ruta de protección colectiva y las medidas de protección establecidas en el decreto. En el decreto 2078, que hace parte del decreto 1066 del 2017, el 2078, nos dice cuáles son las medidas de protección colectivas que puede implementar el CERREN colectivo, ¿sí? Dentro de esas medidas colectivas, así como estamos mirando las individuales, ¿sí? Las que estábamos viendo ahorita en el artículo punto 11 son individuales. Vamos a hacer una relación cortica de las medidas de protección colectivas para darte respuesta, Nancy, a la pregunta que me estás haciendo frente a los grupos o las, digamos, Comunidades étnicas. la organización que tienen las comunidades étnicas para sus medidas de autoprotección, digámoslo, ¿sí? Que es la forma correcta. Entonces, nosotros encontramos que el decreto nos dice que podemos realizar acciones de protección individual cuando éstas tengan impacto sobre el colectivo objeto de protección. Por ejemplo, para que nos quede más clarito, yo en la ruta de protección colectiva protejo a una comunidad, ¿cierto? Estamos hablando de diferentes factores, bien sea étnicos o sociales o culturales, lo que hace que ese grupo se reúna y presente unas características que también nos la da la norma. Debe tener objetivos comunes, claramente definidos el grupo, ¿no? El colectivo. Estamos hablando de un colectivo en este momento. Debe reunirse de manera temporal o permanente con el fin de alcanzar sus objetivos. Debe compartir rasgos culturales, sociales y o políticos. Debe ubicarse geográficamente en un lugar determinado en el territorio nacional.
deben estar organizados y debidamente cohesionados. Y eso quiere decir que también están dentro de esa organización, hay estructuras. Entonces ellos nombran unos líderes o unos representantes o tienen en las comunidades étnicas, como bien lo mencionaba Nancy, una organización de acuerdo a esa comunidad étnica, ¿sí? Y tener un vocero o líder identificado que represente a esa comunidad o grupo, ¿sí? Esas comunidades o grupos generalmente tienen una representación legal, están debidamente instituidas. Entonces, partamos del hecho de que no es cualquier comunidad ni es cualquier grupo el que vaya a solicitar una ruta de protección colectiva. Hay unas características específicas que nos llevan a mirar si ese grupo o si esa organización puede ser objeto de una medida de protección colectiva. Entonces, para explicarles el primer punto, me fui a las características porque en muchas ocasiones la comunidad o grupo identifica que hay situaciones de inminencia o riesgo hacia esa comunidad, pero que están poniendo en riesgo también a sus líderes, porque son quienes abanderan, digamos que esos planes o esa organización o abanderan las ideas de esa comunidad en pro de su desarrollo. Entonces, esos líderes, por esa organización y por esa situación puntual de defensa de los derechos de esa comunidad, está siendo amenazado. Entonces, en ese evento, en la ruta de protección colectiva nos dice, hay ocasiones en las que también se podrán implementar medidas de tipo individual cuando la afectación a los integrantes no es a todos, a algunos de los integrantes de ese colectivo afecte a toda la colectividad, ¿sí? Afecta a la colectividad. Entonces, si al líder étnico, ¿sí? Del grupo lo están amenazando, generalmente la Unidad Nacional de Protección le inicia la ruta colectiva al colectivo y al líder o a la persona que tiene amenazas puntuales en su contra, le inicia una ruta individual para asignarle medidas de carácter individual a esa persona. Bien, así esté perteneciendo a un colectivo, ¿sí? Pero necesitamos identificarlas, porque en muchas ocasiones a esa persona, digamos que los hechos o las situaciones de amenaza ya saltan a la vista y son demasiado graves, entonces requieren una atención en ese mismo sentido, ¿sí? Con medidas de carácter individual para ese líder. O en algunas ocasiones, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas Colectivas determina que dentro del colectivo puede implementar una medida compartida, ¿sí? Entonces, para los líderes o representantes de ese colectivo se designan X o Y medidas para su uso en ese orden de ideas. Pero en términos generales, la ruta de protección colectiva va orientada hacia otro tipo de apoyo de decisión por parte del Estado que de verdad satisfaga las necesidades de ese colectivo. Entonces vamos a ver las otras medidas que me interesan muchísimo que también las tengamos en cuenta. Apoyo a la infraestructura física para la protección integral colectiva, ¿sí? Fortalecimiento de la presencia institucional, fortalecimiento organizativo y comunitario. Entonces, ahí es donde Nancy me decía ahorita, hay forma de que para esos grupos que se organizan, que prestan su seguridad, se les apoye con medidas o con algún tipo de elementos o de situaciones para el uso, para el bienestar de la misma comunidad, lo hay y se hace. Déjame decirte que en un buen número de los colectivos y más en aquellos de tipo étnico, se hacen este tipo de fortalecimientos a las comunidades para que ellas brinden o realicen su organización y puedan desarrollar sus actividades en debida forma, ¿sí? Hay también otras medidas como establecimiento de estrategias de comunicación, participación e interacción con entidades de orden local, departamental y nacional que disminuyan el grado de exposición a riesgos colectivos. Promoción de medidas jurídicas y administrativas que contrarresten los factores de riesgo o amenaza. Apoyo a la actividad de denuncia de los colectivos en los territorios, ¿sí? Muchos de los colectivos no se acercan a denunciar, digamos que porque
no lo ven necesario, por los retirados que están, tienen dificultades, por muchas situaciones. Entonces, también el comité puede adoptar medidas para permitir que esos colectivos den a conocer todas esas situaciones de amenaza o de riesgo ante las autoridades y se inicien las investigaciones correspondientes para encontrar los responsables y sancionar los responsables, ¿no? Como el fin de la investigación judicial lo tiene determinado. Pero mira, por ejemplo, en esos casos que una comunidad que vive muy aislada y no tenga o desconozca, digamos, estos mecanismos o por X o Y situación, lo puede hacer de oficio, por ejemplo, el personero, o lo puede hacer de oficio, por ejemplo, porque muchas de las amenazas también tienen que ver, por ejemplo, por restitución de tierras o por ejemplo, minería ilegal, bueno, cantidad de situaciones. Entonces, lo podría adelantar de oficio, por ejemplo, el ministro de Interior o la Personería o la Procuraduría. En determinada parte de la ruta se puede, Nancy, se puede, ¿sí? O sea, recordemos que hay un deber legal de todos de denunciar, ¿no? Todos los habitantes del territorio nacional tenemos un deber legal de denunciar, de poner en conocimiento cualquier hecho o situación que pueda ser constitutiva de un delito o de una conducta punible y que deba ser de conocimiento de las autoridades. Entonces, en ese mismo orden de ideas, las autoridades, llámese personería, llámese comisaría de familia, llámese inspector de policía, llámese estación de policía, que lleguen a tener conocimiento de una situación de esas, lo primero que deben hacer es orientar a los líderes de la comunidad para que ellos tengan conocimiento de las garantías y de los derechos y de la protección que tiene el Estado hacia esos derechos fundamentales de los integrantes de esa comunidad y les apoye en la forma de dar a conocer esos hechos a las entidades que corresponden, ¿sí? Entonces, tenemos muchísimas solicitudes en la Unidad Nacional de Protección suscritas por personeros, donde ellos, con el trabajo que realizan en territorio, se dan cuenta de la situación, nos toman los datos de los integrantes o los representantes de ese colectivo y nos remiten la situación de hecho que se está presentando en ese territorio para conocimiento de la autoridad o de la Unidad Nacional de Protección, si es el caso para el inicio de la ruta colectiva. Ahora bien, Pero también con las alertas tempranas se supone que también se puede, ¿o no? Con las alertas tempranas se puede. con las alertas tempranas en los comités de seguridad, las autoridades toman decisiones de inmediato. Recordemos que las alertas tempranas llegan y son objeto de análisis de diferentes instancias y en ese mismo orden de ideas, las autoridades van adoptando a medida que van teniendo conocimiento de esas alertas tempranas las acciones que corresponden. Cuando la Unidad Nacional de Protección también tiene un equipo de seguimiento a todas las alertas tempranas y en ese orden de ideas se despliegan acciones para poder contrarrestar ese tipo de situaciones. Lo importante y digamos que en este espacio lo fundamental y lo que nos apoyaría mucho como entidades del Estado del orden nacional es que al interior de las comunidades sepan que a pesar de que nos dan a conocer el hecho, tenemos que entrar a verificar información con ellos. Tenemos que entrar a identificar el espacio, la situación puntual que se ha presentado, quiénes son los afectados, ¿sí? Cómo se han dado los hechos. Y toda esa información se hace o se logra tomando contacto con esa comunidad. Yo sé que a veces es complicado por la ubicación geográfica donde se encuentran las comunidades y por eso la entidad lo hace en algunas ocasiones a través de los personeros, ¿sí? Las barreras culturales, María Eugenia. Además, tenemos el tema, digamos, del desarrollo de la situación cultural que presentan las comunidades, ¿sí? Y en ese orden de ideas, tenemos también equipos que se trasladan a la zona una vez logramos identificar, una vez se logra identificar el grupo o la comunidad que está siendo afectada, se traslada un equipo interdisciplinario a la zona a
ponerse en contacto con los líderes y con las comunidades para poder iniciar esa ruta de protección. Me tiene la manito levantada, qué pena, que estaba terminando la idea. Harold, te escuchamos. Doctora Marivaria, buenas noches. Buenas noches. Hay un caso puntual en cuanto al tema en que todos tenemos el deber de denunciar. La pregunta es, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad como hombre de protección cuando a mi protegido le da miedo denunciar? O sea, son casos puntuales, son amenazas directas, en 2 ocasiones se han materializado y aún así el protegido le da miedo denunciar porque las amenazas son, y lo ha hecho, ya él ha hecho 3 denuncias y cada vez que lo hace, se filtra la información al grupo ilegal del cual es víctima de amenaza y de una le llegan. Entonces él ya está temeroso de hacer denuncias. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? Si él no lo hace, me veo yo obligado a hacerlo porque ya he hecho varios informes a la Unidad Nacional de Protección y a decir verdad, nunca he recibido respuesta. Harold, bueno, sobre el tema de los hechos nuevos o de las amenazas que se presentan en desarrollo del servicio de protección o una vez el beneficiario tiene asignado, en este caso, un esquema de protección por parte de la entidad, lo que corresponde es que tú pases los informes de inmediato a la entidad, ¿sí? ¿Con qué finalidad? De acuerdo con lo que está arreglado en el decreto, estas situaciones se constituyen en hechos nuevos y dan lugar a una reevaluación de riesgo de inmediato. Cuando la persona está siendo objeto de amenazas, así la entidad haya realizado el estudio o la evaluación de nivel de riesgo en muy corto tiempo, debe realizar una nueva evaluación de riesgo donde se valoren estos hechos. ¿Qué sucede? Hay varias circunstancias. Una de ellas puede ser que el hecho no comporte una consecuencia que el esquema o que la medida de protección que tiene el protegido asignada actualmente no pueda, digamos que entrar a afrontar. Me explico. A mí me mandan un mensaje de texto y me dicen me dicen cualquier amenaza por un mensaje de texto, pero yo tengo asignado para mi seguridad personal un esquema, metamos el tema de los esquemas, un esquema, digamos, tipo 3. ¿Listo? Ya les digo que tiene un esquema tipo 3. Un esquema tipo 3 tiene un vehículo blindado, un hombre conductor y 2 hombres de protección. O sea, están conmigo 3 personas y un vehículo blindado. Entonces, ¿qué entra a ponderar la entidad? Si ese mensaje de texto no, o ese panfleto que llega en muchas ocasiones, no logra contener las condiciones donde se determine que en realidad va a generar unas consecuencias gravosas, lo que se despliega de parte de la entidad es un llamado al esquema de protección para que intensifique las medidas de protección para ese protegido, o sea, tengan más cautelosos, tengan procedimientos, sean más rigurosos en sus actividades, en la agenda del protegido, estén más atentos en los horarios, ¿sí? Muchas que ustedes saben mejor que yo, actividades que puede desplegar el esquema de protección para ayudarle a ese protegido, ¿sí? Pero en aquellos casos, como tú lo dices, cuando el protegido tiene miedo de denunciar, el hombre de protección debe comunicar a la entidad. Ustedes a través de los informes que realizan deben comunicar a la entidad. Y cuando se aperture esa nueva orden de trabajo de evaluación de riesgo, el analista que tome contacto con el beneficiario del programa es quien entra a determinar y a decirle, mire, señor, estamos frente a un delito, lo exhorta nuevamente a que él denuncie. Y le dice, porque ahora el decreto 1139 nos atribuyó o nos dio o le dio esa carga
de ese tipo de situaciones a la Unidad Nacional de Protección. Entonces le dijo, si usted tiene conocimiento de un hecho y la persona no lo quiere denunciar, usted debe comunicarlo a la autoridad pertinente. Entonces le corresponde a la Unidad Nacional de Protección informarle a la Fiscalía General de la Nación esa situación. Entonces, sí o sí, de una u otra manera, es nuestro deber como beneficiarios del programa de acudir a las instancias y a las autoridades pertinentes, de dejar la traza de ese tipo de situaciones. Es que es una consecuencia directa. A mí me están amenazando. Si yo no denuncio, ¿eso qué consecuencia va a traer? Pues una afectación a mi derecho fundamental, porque la persona no se va a quedar quieta porque yo no denuncie, o no va a dejar de cumplir con su fin delictivo porque yo no haga la denuncia. No, el hecho es que les da rabia y obviamente reaccionan contra el ciudadano porque el ciudadano denuncia, porque les genera una traza, porque les deja un registro y ese registro en algunos eventos constituye las investigaciones judiciales que en contra de ellos se estructuran después y con las consecuencias penales que eso conlleva. Entonces, por eso es que no les gusta que denuncien, pero ya de por sí el ciudadano está en una situación que es compleja para su vida, su seguridad y la de su núcleo familiar. Entonces, digamos que, ¿qué más gravoso puede ser? Yo lo pondría como en una balanza, ¿no? Yo, digamos, haciendo un poco de análisis sobre el tema y en aras de que el ciudadano entienda que no es, o para las entidades del Estado es necesario que todos esos hechos se den a conocer a las instancias correspondientes. Además, ese va a ser un soporte dentro de su evaluación de riesgo para la implementación o el reforzamiento de sus medidas de protección. Puede que en esa reevaluación se determine que el esquema 3 no le es suficiente, que la persona necesita un esquema tipo 4, con más hombres o con otro vehículo o otro tipo de situación distinta para su seguridad personal. Recordemos que no solamente nos protegemos con hombres y con vehículos, está lo que habíamos hablado ahorita, el chaleco, el medio de comunicación y las otras medidas que estábamos mirando y que estamos mirando en la unidad 3 que ustedes están leyendo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que uno le aconseja al ciudadano, al beneficiario del programa es denuncie, porque sí o sí ya el tema no está para que usted guarde la información y no la ponga en conocimiento de la autoridad, porque sus derechos están siendo vulnerados porque ya lo tocaron, ya llegaron a él y de una u otra manera se requiere dejar la traza de ese tipo de situaciones. Harold, te escucho y luego Jorge. Sí, doctora, ya quedó claro. Sí, gracias. Bueno, Jorge, te escuchamos. Bueno, María Eugenia, buenas noches. De Buenas pronto, noches. un aporte a este tema y una pregunta que tengo sobre este nuevo tema de medidas colectivas. Cuando la persona, uno se da cuenta que está amenazado independientemente de la función que uno tenga, si es amigo, si es hombre de protección, si es un vecino, si es autoridad, pues sí, poner en conocimiento para que vaya el encargado. En nuestro caso, pues el policía va y toma el primer contacto con la persona y si esa persona dice, no, no estoy interesado en las medidas, no quiero que me presten medidas ni preventivas, ni protectivas, ni esquemas, ni nada, pues ahí se hace un acta de desistimiento y se pone pues, se le informa a las entidades competentes para que ya pues esta persona renunció porque tiene que ser voluntario, él tiene que aceptar y si no acepta pues bueno, ahí ya sería él mismo asumiría su riesgo, aunque la policía seguiría haciendo sus revistas y patrullajes, sus rondas y patrullajes, perdón, no la revista directamente con él y pues tenerlo ahí como pendiente. Lo Sí. segundo es de pronto en estas medidas colectivas. Yo tengo un caso de unos veedores, son personas pues que van y miran de pronto procedimientos o actividades mal hechas de las instituciones y ellos tienen un riesgo y pidieron medidas colectivas, pero creo que no encajan como en ese procedimiento porque no son un tipo de población. Entonces No. tendría que pedir las medidas individuales para ellos. Exacto. Los veedores, si ustedes miran, digamos que es una instancia de control que ha establecido el gobierno nacional
para garantía de las mismas comunidades de los derechos fundamentales, ¿sí? Pero los veedores no son un colectivo, porque digamos que ellos tienen diferentes enfoques o diferentes áreas, ¿sí? Entonces, el veedor cuando está siendo amenazado debe hacer o solicitar a título personal el inicio de la ruta de protección y de acuerdo a esa actividad y de acuerdo a esas situaciones que está presentando, es que se puede llegar a incorporar o admitir en el programa de protección de la Unidad Nacional de Protección. ¿Sí, Jorge? ¿Te queda claro? Ah, bueno, señora. Claro que sí. Ahí no encajaría en el de medidas colectivas, sino individual. Ya sería evaluar el riesgo individual de cada persona. Ya se miraría, pues, qué ponderación de riesgo arroja cada uno. Muchísimas gracias. Sí, señor. Bueno, señor. Hay un caso, María Eugenia, que no sé, pues es un caso que ocurrió con una lideresa acá de campesina, acá del Cauca, no digo el sitio ni nada. Ella tenía un tema de seguridad pues, muy sencillo, lo que el botón de pánico y un celular, y bueno, entonces resulta que a ella se le perdió el celular. Ella la amenazaban era por mensajes. Y se le perdió el celular y resulta que ella le había dicho a la policía que cuando se le perdiera ese celular, inmediatamente tenía que informar. Ella se le perdió, volvió a reponer la SIM card y le informó a la policía qué número era. Y resulta que al otro día la volvieron a amenazar y ella nadie más le había dado el número a nadie más. Entonces ella de puro susto y de pánico, ella que dijo que tiró ese celular, todo eso se fue y nunca más volvió a reportar nada. O sea, ella se perdió, mejor dicho. Dijo, no, yo no, la policía yo no confío porque así que al otro día me vuelven a amenazar. Entonces, eso no sé qué tendría que haber hecho ella, por ejemplo. Bueno, si el celular hace parte de las medidas de protección que se implementaron por parte de la Unidad Nacional de Protección con ocasión a una evaluación de riesgo, lo que ella debió haber hecho fue haber informado a la Unidad Nacional de Protección porque ese celular todavía está generando un plan. Recuerden que la unidad paga ese plan que cubre esos celulares y así el ciudadano, digamos que sin intención o por desconocimiento, diga, no, yo no vuelvo a usar el celular o yo no quiero ese medio o se le perdió, se le dañó cualquier situación, la Unidad Nacional de Protección está pagando por el plan. Entonces debe dar a conocer esa información a la unidad para poder suspender la línea telefónica y debe informar esa situación que se le presentó también con, pues, digamos que con la presunta o supuesta fuga de información dentro de alguna institución en ese evento, ¿sí? Porque se entraría a mirar. Recordemos que generalmente los ciudadanos compran los equipos en el mismo territorio, ¿sí? Y la SINCAR se la vende también una persona que posiblemente también pueda hacer una fuga de información de la información Eso es personal cierto. de ese ciudadano. Entonces, en ese orden de ideas, uno no puede decir, no, fue la policía la que y le tengo miedo a la policía, o fue el ejército, Claro. tengo miedo al ejército, porque ahí ya son muchos los factores. Cuando ella compra y repone su SINCAR, digamos que los grupos al margen de la ley tienen ubicadas estratégicamente personas que están captando información y de esa información que se está captando ellos están nutriendo para poder cometer sus delitos, ¿sí? Entonces, no podemos decir, pero ella sí debe dar a conocer las amenazas, por ejemplo, que está recibiendo a través de mensaje de texto, porque es un delito, el delito de amenaza. Entonces, la Fiscalía General de la Nación le recepciona la denuncia y esa copia de esa denuncia con un documento o a través de la página web de la UNP lo informa y lo anexa, lo escanea y lo anexa y lo envía a la UNP para que tengamos conocimiento de esa situación y para que también sepamos que el celular no está en uso y que por ese evento lo que mejor conviene para no dar un mal uso al presupuesto de los mismos ciudadanos es cancelar esa línea telefónica. ¿Sí me entiendes? Gracias. Listo, Nancy. John, te escuchamos.
Hola, profe, compañeros. Pues bueno, el tema académico y las guías que estamos analizando y toda esta actividad me parece muy chévere, muy bonita, pero bueno, para nadie es un secreto y considero que es como un espacio en el cual nos debemos llevar esa reflexión. Y es que si bien todos los protocolos y la normatividad nos establecen unos procedimientos y reportar unas situaciones, unas eventualidades, no es menos cierto que la entidad está colapsada. No solamente la ONP, sino la Fiscalía también con el tema de investigaciones. Es una sobrecarga brutal la que tienen los compañeros allá y pues el déficit de personal que se tiene para atender todas estas situaciones es bastante numeroso y el gobierno ha sido muy injusto y muy desentendido de la situación. Al ponernos a revisar, los hombres de protección en su gran mayoría son tercerizados. Estamos hablando que la planta, el ONP, no superará 2.000 personas, por poner una cifra. Pero las empresas que atienden y salvaguardan a las personas que tienen estos riesgos, en su mayoría son empresas de seguridad privada contratadas por la ONP y están tercerizando. El Estado no debería tercerizar esa labor tan importante, porque precisamente en vez de garantizar la protección de las personas, lo que está es garantizando una cadena de corrupción, porque eventualmente sabemos que en el sector privado siempre se va a manejar el tema del poder adquisitivo y del dinero y pues muchos de los compañeros que están contratados a través de la tercerización no son bien remunerados, porque pues es a través de contratos de prestación de servicios o contratos temporales y bueno, todas esas situaciones. Y pues también el tema de la Fiscalía que tiene un colapso total desde su parte de los investigadores, es un colapso, una sobrecarga, pero es bastante. Entonces, digamos que esa situación, lo ideal es que se reportara todo, pero pues se encuentra uno con una entidad que no da respuesta, una entidad que demora, una entidad que prácticamente nos deja morir como protegidos eventualmente y pues esa reflexión la quería hacer, así que muchas gracias por el espacio. Gracias, John, por tu oportuna y muy importante intervención. Desafortunadamente, lo que tú dices es una realidad social, es una realidad que afronta el Estado colombiano. La institucionalidad a veces se queda corta con la cantidad de situaciones que se presentan, de necesidades que presentan los ciudadanos y pues digamos que se trabaja en términos generales para procurar una atención oportuna, eficiente, efectiva, ¿sí? Por parte yo sé que de todas las entidades del Estado, pero desborda sus capacidades, esa es una realidad. Muchísimas gracias por tu comentario, John. Puedes bajar la manito y Harold también, sí, o Harold, si tiene alguna otra intervención para hacer, me dejaron la manito levantada y te doy la No, la doctora, no, palabra. qué pena. Bueno, señor, gracias. Luz Amanda, me levantaste la manito, dímelo. De pronto una acotación, pues desde el municipio donde laboro en el tema de alertas tempranas y seguimiento a las personas protegidas, nos preocupa algo muy importante. En el año que ha corrido llevamos 3 protegidos que nos han asesinado. Uno de ellos, un reincorporado, y 2 líderes sociales. Entonces vemos cómo a la UNEP en este año se le han interpuesto más o menos unas 10 tutelas porque no han reaccionado rápidamente frente a los requerimientos de las personas amenazadas, o les dan un esquema de seguridad muy corto, muy elemental, un nivel de riesgo muy básico. Entonces, ¿cómo lograr desde los entes territoriales que esa protección que se le da a los líderes sea más efectiva y pertinente al territorio y de acuerdo a la dinámica de riesgo de donde se desenvuelven estos líderes sociales, defensores de derechos humanos o líderes de juntas de acciones comunales?
Gracias, Luz Amanda, por tu intervención. Es muy importante lo que tú acabas de mencionarnos. Claro, en algunas ocasiones, digamos que ustedes allá en territorio sienten que el Estado no está respondiendo de la manera que debería a las peticiones de los ciudadanos cuando presentan sus solicitudes de vinculación a los programas de protección, pero tengamos en cuenta que el programa de protección eh, como tal es una estrategia que pretende garantizar que esa persona continúe haciendo ejercicio de sus derechos, ¿sí? De su derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, a la libertad, y que no tenga que cargar o tenga que sufrir una carga que no le corresponde por la actividad que está desarrollando, ¿sí? Bien sea social, política, humanitaria. Y en ese orden de ideas, yo quiero que ustedes, digamos, me ayuden a entender y comprendamos de una u otra manera que las medidas de protección que se asignan son el resultado de una valoración de riesgo, de una evaluación de riesgo que recopila información que las mismas autoridades y el mismo ciudadano suministra, ¿sí? En ese orden de ideas, con esa información que las autoridades locales y el ciudadano suministra, es que se toman las decisiones de qué medidas se van a implementar. Es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad grandísima la que tiene el Estado al tener conocimiento de una situación de amenaza, riesgo, vulneración de un ciudadano y saber que puede ese ciudadano en cualquier momento sufrir o tener algún tipo de hecho en contra de su vida o de su integridad personal. ¿Sí? Es muy importante y créanme que cada caso que llega a conocimiento de la Unidad Nacional de Protección y de las entidades del Estado en general que atienden a los ciudadanos con su situación particular es objeto del rigor de los procedimientos que están establecidos para una atención oportuna. Pero también dependemos mucho de la información y de los hechos y de las situaciones que se presentan. A veces el ciudadano llega con una amenaza que bien podría no representar una situación grave, pero por circunstancias de la vida, yo no me acuerdo si fue Nancy o fue la que me habló de las elecciones pasadas, donde desafortunadamente falleció una candidata a una alcaldía y las situaciones, uno podría decir en términos generales, de amenaza o riesgo o en ese caso o en otros casos, no generaban o no generan, digamos, que se tuviera o se hubiera previsto, ¿sí? Una reacción del tipo que se presentó, una situación del tipo que se presentó, ¿sí? Y ahí juegan también mucho las medidas de autoprotección. A veces los mismos beneficiarios de las medidas no son consecuentes con el riesgo que tienen y se exponen. Van a lugares que no deben ir, frecuentan horarios que no deben frecuentar, sitios que no deberían estar por su misma situación de riesgo y porque ante una medida de autoprotección lo mejor es evitar estar o caer inmerso en una situación donde pueda poner en riesgo su vida, pero a veces el mismo beneficiario de la medida se expone, ¿sí? Y trae consigo ese riesgo, esa situación. Entonces, yo entiendo tu preocupación, Luz Amanda, entiendo que ustedes digan desde el territorio qué hacemos para que se asignen las medidas que correspondan. Lo primero que yo les pediría es contéstenos oportunamente y con toda la verdad las solicitudes que se hacen por parte de los analistas de riesgo a todas las entidades y autoridades. Se le escribe al secretario de gobierno, se le escribe al personero, se le escribe al defensor, se le escribe al mismo alcalde, ¿sí? Se les solicita a todas las autoridades que podamos, hasta los sacerdotes, el comandante de estación, el comandante de la unidad militar, a todos se les pregunta qué conocimiento tienen de la situación puntual que expone el ciudadano, pero todos tenemos que ser responsables en esas respuestas, ¿sí?
verificar bien nuestros archivos, mirar bien si el ciudadano ha venido a nosotros a decirnos qué situación se le ha presentado o qué otro ciudadano ha hecho referencia a los mismos hechos y todo eso ponerlo en conocimiento, porque de verdad que sin esa información es imposible crear un contexto real de la situación de riesgo que está presentando ese ciudadano. Es imposible hacerlo. Entonces, a veces las medidas son el resultado de esa evaluación y de ese estudio de nivel de riesgo, como ya les dije, el que vamos a hablar en más a profundidad en la unidad 4, pero que indiscutiblemente requerimos del apoyo de todos, ¿sí? Por eso ustedes que están allá con las comunidades, con las personas, díganles, expongan, manifiesten todo lo que pasó con detalle. Para eso está ese funcionario que los va a ir a escuchar, que se traslada desde el nivel central o de un lugar cercano a donde está el ciudadano y lo va a escuchar. Cuéntele, él está ahí para escucharlo, para que le diga, mire, de eso tiene conocimiento esta y esta autoridad. Yo dije y manifesté esto y esto, y me ha venido pasando esta situación. Con todos esos elementos es con los que se construye la evaluación de riesgo. Y a veces es más fácil decir, no es que la unidad nacional no sirve. Claro, es más fácil decir eso, pero si uno mira, ahí digamos que es un cúmulo o una cadena de faltantes, de ausencias que dan como resultado una medida que no es efectiva, que puede no ser la mejor para ese ciudadano, ¿sí? Y ahí, pues la responsabilidad es de todos, es compartida. Yo no puedo decir que no, la unidad responde, digamos que en la medida de lo posible atiende y desarrolla todos los procedimientos para que en ruta, de manera oportuna y eficiente, se logre esa atención al ciudadano. Luz Amanda, ¿me ibas a decir alguna otra cosa? Que te vi con la manito levantada. Sí, sí, profe, también pues hay que mirar desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde nosotros como la autoridad en territorio, pues miramos que nos quedamos cortos, pero también cuando hacemos la labor de campo con algunos protegidos, vemos que cuando se les está acabando como la medida de protección, el tiempo por el cual fue otorgado, comienzan a ocurrir nuevos sucesos. No quiere decir con ello que todos hagan lo mismo, pero sí también pues nosotros tenemos que estar muy atentos a que realmente estas personas sí sean merecedoras de esa medida de protección, porque es el dinero de todos nosotros los empleados y de todos los ciudadanos que ponemos para que estas personas sean protegidas en su integridad. Entonces también es como revisar desde cada una de nuestras entidades corresponsablemente que sí sea requerida esa medida, que no sea por tener un carro, por andar con escolta, ¿no? Sino que realmente se necesite esa persona, porque le estaría quitando la oportunidad a algunas que realmente sí la requieren. Totalmente de acuerdo contigo, Luz Amanda. Cada ciudadano que se nos hace asignar una medida que no necesita o que no requiere, le está quitando la oportunidad a otro. Aquí no hay abundancia, aquí no hay para tirar. O sea, los recursos son limitados y los medios son limitados. Y cada vez que nos pasa una situación de esas, lamentablemente, no se nos queda una persona que podría estar necesitando esa medida con mayor, eh, digamos, de verdad o en realidad, que esta que está haciendo uso de esa medida o está utilizando ese tipo de estrategias o de situaciones para continuar con una medida de protección que no le corresponde, ¿sí? Y es que desafortunadamente eso también se vuelve un común denominador, ¿no? Si uno mira, si yo les cuento a ustedes la cantidad de situaciones que se pueden llegar a presentar, ustedes me dicen, o uno diría, eso es verdad, usted me está contando algo que es verdad, ¿sí? Personas que usan los vehículos para alquilarlos, para transportar diferentes materiales, para hacer lucrarse, personas que venden los minutos de celular, personas, no, eso es
O sea, eso es otro problema, el mal uso de las medidas de protección. Ese es otro problema que también con el seguimiento que se hace, estas medidas se implementan, las que ustedes van a ver, pero también se les hace un seguimiento y también se hace una revisión periódica de cómo se están utilizando, si adecuada o no, las medidas de protección. Y en eso se encuentran muchísimas situaciones que uno diría, pero ¿por qué está pasando esto? O no me dejan mentir ustedes, los medios de comunicación. Ahí salen las noticias de los capturados y de los kilos de droga que iban en la camioneta de la UNP, del armamento, del dinero, de una cosa, de la otra. Y pues obviamente uno dice, bueno, esa persona sí necesitaba esa medida de protección. ¿No era mejor que la tuviera una persona que de verdad la necesitara? Y uno en términos generales diría, eso es el ideal, ¿no? Ese es el ideal, que los recursos vayan a quienes de verdad los necesitan, a quienes están haciendo una labor por la comunidad social, humanitaria, política, y que en realidad necesitan de esos medios para poder, porque de verdad pueden llegar a sufrir una afectación a sus derechos fundamentales, no porque a mí se me ocurre que o yo quiero aprovecharme de o yo quiero tener, ¿cierto? Esas serían las circunstancias. Pero miremos cómo de una u otra forma esta revisión de las medidas de protección nos ha permitido tocar muchísimos temas afines al uso de esas medidas de protección. En el tema colectivo, entonces, para cerrarlo, en cuanto a las medidas de protección, los enfoques que ustedes van a estudiar son importantísimos para la asignación de esas medidas de protección. Y una base importante que vamos a ver en la unidad 4 es que las medidas de protección colectiva se construyen con el colectivo, se trabajan desde el colectivo. Entonces, es distinto un poco en materia colectiva la mirada que tenemos que hacerle a la ruta de protección, porque en esa interviene de manera más activa la comunidad en la construcción de la medida de protección colectiva, ¿sí? En la ruta individual, con lo que acabo de decirles, toda la información que se recopila por parte de los funcionarios, de los analistas de riesgo, es que se toman esas decisiones. Dentro de esas medidas de protección individual, entonces ya vimos las que están en razón del riesgo. Ahora, en razón de la población en virtud del cargo, también hay unas medidas de protección establecidas en el marco del decreto 1076 de 2015. Los compañeros que pertenecen aquí también a la Policía Nacional tienen conocimiento de las medidas de protección que implementa en el programa de protección a la población objeto de la Policía Nacional, la entidad para la protección de los beneficiarios en virtud del cargo, y nosotros podemos a grandes rasgos identificar que ellos también implementan medidas de protección conformadas por esquemas de protección, pero allá no las vamos a encontrar de tipo 1 al 5, sino que las vamos a identificar por letras. Entonces, en la Policía Nacional, nosotros tenemos esquema tipo A, B, C, D, E y F. Creo que es el último de los de las medidas de Policía Nacional. Tipo G, María Eugenia, tipo G es G. el último, es indeterminado. Eso, G, perdón. G es el indeterminado, sí, con un número indeterminado de hombres de protección. Pero entonces, para socializarles, gracias compañero a todos, el tipo A comienza con un hombre de protección, sí, con un hombre de protección, el B con 2 y así sucesivamente, el C con 3, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene la institución? Y aquí los compañeros no me dejan mentir. La Policía Nacional no asigna recursos físicos en las medidas de protección, solo asigna hombres de protección, ¿sí? Teniendo en cuenta que el mismo decreto establece que los recursos físicos para la protección de las personas, casi todas en virtud del cargo, los debe suministrar la misma entidad u organización a la cual pertenece ese funcionario. Entonces, por decir algo, pongamos un ejemplo, el Congreso.
los esquemas de protección que se asignan a los congresistas, la policía pone los hombres de protección y el Congreso pone los vehículos, como para que quede más claro, ¿sí? Pero igual en todos se adelanta una evaluación de riesgo o un estudio de nivel de riesgo en la Policía Nacional, y ese estudio de nivel de riesgo es el que va a entrar a determinar cuál es la medida idónea a implementar a ese funcionario que está desempeñando ese cargo público, ¿sí? Como medidas de protección están esas características puntuales. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta el momento, que alguno tenga y nos quiera que se la podamos resolver. ¿Todo ha sido claro? Me encanta. Esa Sí, yo unidad. estaba mirando esa ley 1909 del 2018 del Estatuto de Oposición también que contempla, en el marco del decreto 1066, también contempla medidas de protección, ¿no? El estatuto de la oposición, sí, pero esas medidas de protección que trae están alineadas al 1066, al decreto. O sea, no implementa o no determina cosas diferentes a las que el resultado de la evaluación de riesgo nos vaya a decir, porque los partidos en oposición hacen parte de la población objeto de la Unidad Nacional de Protección. Están en el numeral 1 del artículo punto 7. Punto 6, perdón, del artículo punto 6, 2.4.1.2.6 del decreto 1066, ¿sí? Que están los partidos de oposición ahí. Y esas medidas de protección en todo momento están alineadas a lo que establece el programa de protección, para que vayamos mirando que así hayan algunas particularidades con algunas poblaciones, digamos que el techo o lo que cobija todos los programas de protección lo encontramos en el decreto 1066 de 2015, ¿sí? Y en ese orden de ideas, muchas de las poblaciones objeto, así tengan unas normas especiales, están reguladas también dentro de esos parámetros que establece ese decreto 1066 de 2015, con algunas contadas excepciones. Vuelve y gracia. El tema de colectivos o, por ejemplo, lo que veíamos en la sesión pasada, el programa de protección para miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del PCC, Partido Comunista Colombiano, ¿sí? Que tienen unas particularidades dentro de su estructura y de su conformación y dentro de las medidas de protección a asignar. Allá vemos unos subsidios y unos apoyos que están solo destinados o solo establecidos dentro de ese programa de protección. La asistencia ya está en chat para que todos puedan firmarla. De hace ratico están ahí, está ahí disponible si de pronto han estado entretenidos con lo que hemos hablado, para que puedan irlo haciendo. Y los que tengan problemas para hacerlo o para ingresar, por favor díganle por el chat, el del grupo, a nuestro monitor, que él está pendiente de ayudarles. No hay ningún inconveniente. Bueno, miremos qué más podríamos nosotros considerar dentro del decreto 1066 frente a las medidas de protección y a la ruta de protección que está establecida. Ya hablamos en virtud del riesgo, definimos las medidas que podemos encontrar. Ustedes muy juiciosos en la lectura de la unidad, por eso les digo, lo que yo estoy diciendo está ahí en la unidad. Tranquilos, léanlo, léanlo, y los que ya lo leyeron, pues estarán corroborando lo que estamos hablando, hace parte de esas medidas de protección. Hay otras medidas. La unidad también nos habla
de unas entidades e instancias intervenientes en el marco de la estrategia de protección, ¿sí? Entonces, volvemos a mencionar, como el programa de protección se deriva de la ley 418 y viene, digamos que desde hace un buen tiempo desarrollándose por el marco legal y jurisprudencial. Entonces, tenemos la línea del Ministerio del Interior y la Dirección de Derechos Humanos, directamente responsables del programa de protección, con la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, como lo hemos dicho, frente a las poblaciones que están bajo su responsabilidad. Una entidad que nos apoya o que apoya mucho en el tema de las medidas de protección también es la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación de Víctimas, ¿sí? Ellos, la UARIF, ellos tienen como finalidad brindar información relacionada a la inscripción de la población en situación de desplazamiento en el Registro Único de Víctimas, adoptan medidas en el marco de su competencia, articulan servicios estatales dirigidos a grupos vulnerables de protección en el marco del programa de prevención y protección. Participan en los espacios interinstitucionales que pueden aportar información para analizar los casos de protección. Este es uno de las entidades que hace parte del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado. Están las alcaldías y las gobernaciones. Hablamos de unas medidas complementarias con carácter asistencial que podríamos identificarlas como aquellas que pretenden satisfacer otro tipo de necesidades como son salud, educación, recreación, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales y de género, incluyendo el apoyo psicosocial y la orientación jurídica. Entonces, tenemos otras medidas complementarias que pueden apoyar el tema de las medidas de protección que se adoptan en favor de los beneficiarios de los programas de protección. ¿Sí? También tenemos otro tipo de medidas que se llaman medidas integrales. Y esas medidas integrales se han desarrollado a través de jurisprudencia. Ahí la unidad también nos cuenta algún desarrollo jurisprudencial que podemos entrar a revisar en materia de enfoques, en materia de medidas de protección y de esas responsabilidades que están establecidas. Y ya viene un tema que quisiera que miráramos en nuestra próxima sesión, que son los enfoques diferenciales, que espero que de aquí a nuestra próxima sesión hayamos terminado juiciosos de leer la unidad y también de adelantar nuestro foro. Recordemos que el foro está bien interesante en esta unidad y nos habla también sobre con el tema del enfoque étnico, si consideramos que las medidas que se asignan son oportunas o son las adecuadas para esa población. Entonces, revisemos bien nuestro tema, nuestra unidad, revisemos los contenidos y participemos del foro. Todas esas inquietudes o dudas que tenemos respecto a ese tema de los enfoques, al tema de las medidas de protección que se asignan, cuándo se aplica el enfoque de género, cuándo se aplica el enfoque étnico, de qué manera se puede entrar a mirar y teniendo en cuenta también que esos temas los vamos a profundizar un poco más cuando miremos en la unidad 4 la evaluación de riesgo individual y la evaluación de riesgo colectiva como tal. ¿Sí? No sé si alguno tenga algún aporte o alguna situación que nos quiera dar a conocer respecto a esta unidad. Luz Amanda, te escuchamos. No, profe, de pronto para aprovechar la oportunidad, pues porque no tiene dudas en el territorio y pues que ustedes allá que manejan el tema nos puedan apoyar. Claro. Tenemos ahora con la elección de Junta de Acción Comunal, se nos ha presentado mucha denuncia por amenaza, como en la restricción para que esas personas sean aspirantes a esas planchas. Entonces, ¿el procedimiento es el mismo
o se manda ante el ministerio para que ellos hagan el protocolo de la ruta. Pues nosotros estamos manejando igual, lo mandamos a la UNP, bueno, hacemos la ruta, la que sabemos hacer, pero hay un mecanismo diferente para ellos. Bueno, estamos hablando de unas elecciones atípicas, no sé por qué juntas de acción comunal ahorita, es atípico, ¿cierto? No sé, en nuestro municipio hay elecciones, están en este momento en inscripciones para las nuevas elecciones de juntas de acción comunal. No sé si era que es a nivel local nada más, no te sabría decir. ¿Por la pandemia? Por la pandemia no se hicieron a tiempo. Sí, son atípicas porque es que no las tengo en el radar. Esas se hacen cuando se hacen las de juntas de acción comunal, las de asamblea y consejo se hacen juntas de acción comunal. Entonces, me imagino que por eso están ustedes en este momento teniendo elecciones de juntas de acción comunal. Pero se nos está presentando o sea, hoy recibí tres denuncias de aspirantes a juntas de acción comunal. Entonces, quisiera saber, ¿le hacemos la ruta lo mismo o ellos tienen otro protocolo? Mira, yo te aconsejaría lo siguiente, Luz Amanda, como las elecciones son a corto plazo, ¿para cuándo las tienen establecidas? ¿Cuándo van a hacerlas? ¿Fecha tienes? Creo que en estos 15 días. ¿En 15 días? Sí, señora. Si iniciamos una ruta de protección en este momento por esas amenazas, no alcanzamos a aplicar o adoptar una medida idónea para esa población. Yo que te sugeriría con mucho respeto y con el aval, yo creo que de muchos de los que están aquí que conocen del tema un poco mejor que yo, que sometiéramos el tema a un consejo de seguridad local y miráramos con la policía, con el ejército, con la fiscalía, con la Unidad Nacional de Protección a nivel local, si se está presentando, se están disparando muchas denuncias por la participación de los ciudadanos en esas elecciones, ¿qué acciones podemos entrar a tomar como en el territorio? De inmediato, porque es que si esperamos una ruta de UNP, francamente, no creo que cuando salga, no creo que ya le sirva a la persona que está como candidata. Porque sí, yo pues, le envié, pues yo, como yo encontré esas, la envié fue a la gobernación, ¿no? A la Secretaría de Convivencia y Seguridad del municipio, del departamento, a la privada del municipio y al comando de policía, porque pues no me voy a quedar con eso porque me los matan y quedan las manos mías, ¿no? Entonces yo de una salí disparada, pero pues tenía la duda. Pensaría de inmediato con la personería, ya bien sea de la gobernación o de la alcaldía, de acuerdo al nivel territorial que están manejando ustedes en este momento de las elecciones atípicas, podrían adelantar un consejo de seguridad así, de esos extraordinarios, y mirar a ver qué puede hacer qué pueden hacer todas las entidades. Sí, ahí toca es desplegar acciones de entidades. No sé si mayor cantidad de revistas o de rondas a los candidatos, o no sé si en el tema de autoprotección, o si se logra identificar quién los está amenazando, entonces impacta uno en el tema de quién genera la amenaza para poder ayudarles a que se desarrollen en debida forma las elecciones y no coaccionen a las personas para que no participen en esos espacios de democracia, ¿sí? Muchas gracias, me quedó muy claro. Si con eso ya mañana continúo la labor. Listo, con muchísimo gusto. Y si alguno tiene alguna otra cosita que recomendarle a Amanda, bien puedan. Por favor, ayudémosla. Ayúdame a proteger a toda esa gente más bien. Sí, claro. No, yo les agradezco mucho. Yo considero que digamos que estuvo muy nutrida nuestra charla, muy importante y muy interesante. Espero que a ustedes les haya servido para la actividad de lectura que están realizando de su unidad. Pues no los voy a demorar hoy más en vista de que, digamos, hoy están un poco tímidos y pues he hablado yo toda la noche y ya me da pena. Te dirán, habla más que una lora mojada esa María Eugenia ya. Entonces, para no seguirlos molestando, espero lo que les digo, que nos rinda en nuestra lectura. Recordemos que el viernes tenemos, si Dios y la Virgen quieren, nuestra próxima sesión sincrónica. No sé, bueno, miraremos a ver, el viernes a las 7:30 de la noche tenemos planillado realizarla, ¿sí? De pronto nos están asistiendo más hoy martes,
vemos que el número de compañeros que se logran conectar ya son mayor cantidad, hemos llegado casi a los 40, 50 compañeros conectados y eso pues nos da mucho gusto, a pesar de que quisiéramos tenerlos a todos toditicos aquí reunidos un momentico para escucharlos, para saber cómo les ha ido con las unidades. Yo sé que las ocupaciones y los temas de cada uno son bien complejas, pero les agradecemos mucho el esfuerzo, digamos que ese tiempo que ustedes sacan para conectarse con nosotros, para contarnos cómo les va, para contarnos qué situaciones tienen y para permitirme darles como ese brochazo sobre la unidad y pedirles encarecidamente que sigamos juntos y que terminemos juntos, que ya estamos del otro lado, ya estamos a semana y media de acabar, entonces esto no nos falta nada para terminar. Los que todavía no están al día tienen oportunidad de hacerlo. No se dejen coger la tarde, pónganse por favor al día con sus actividades. Están preguntando sobre la unidad 3. Ya está activa desde el lunes. Desde el lunes. Cada lunes nos activan la unidad siguiente. Esta la activaron ayer. Doctora, buenas noches. Bueno, no, precisamente hemos tenido dificultades con la activación de esa actividad. Usted sabe que hay un área encargada que está al frente de ese tema. Sí. Pero esta mañana solicité para que nos ayudaran con eso, pero por lo que me indica el compañero Rafael, aún no está. De igual manera voy a volver a recordar para ver si ya el día de hoy queda lista para que nuestro próximo encuentro, el que es el día viernes, ya estemos bastante adelantados en eso, ¿ok? Ah, bueno, gracias, Jorge. Entonces, para los que no han podido conectarse aún, Disculpe. Díganos. Que me preocupe para comentar a los compañeros pronto que estaba acá en la sala. Yo les había comentado la vez pasada de que muchos de pronto tenían la dificultad de que no habían completado todas las actividades de la unidad 1, porque hay acciones que hay que realizar manualmente, porque a veces el sistema no la muestra. Ok, no muestra o no toma estas acciones. Entonces, como les indicaba, se paran sobre el cuadrito punteado y le dan clic y automáticamente la actividad se le va a marcar como realizada. Por ejemplo, muchas personas ya han participado en el foro 1 o en el foro 2 y la actividad no le aparece marcada. Entonces, como ya ustedes a conciencia lo realizaron, se pueden parar sobre este, le dan clic y él va a aparecerle en verdecito con chulito verde enseguida marcado, ¿ok? Ok. Listo, entonces pilas, nos toca poner el chulito verde para poder que se vea la actividad realizada en todos los que están realizando sus actividades puntuales. Por favor, no olviden ese tema para que les registre el sistema. Perdón, doctora, una pregunta. Digan. Yo terminé la 1 y creo que ya hice hasta la última también de la 2, pero no sé por qué no me aparece. Hice lo que él me dijo de marcar con chulito y eso, pero hasta donde vi el listado que él pasó, no aparecía ahí como que yo hubiera terminado la unidad 1. Entonces, no sé qué es lo que pasa con eso. Jorge, ¿le puedes Sí, ayudar de pronto el último listado que le envié no aparece, pero de pronto si descargamos uno hoy, ya probablemente tenga toda la actividad realizada, ¿ok? Ah, Entonces, bueno, listo, ok. Muchas gracias. Les envío ahí otra listica para que tengan de pronto claridad cómo vamos y las personas ahorita en estos minuticos es algo que solamente entrar, dale clic y listo. Entonces, Bueno, como listo. para que cuando haga la filtración el Excel no los saque y no los marque como que han realizado todas las actividades cuando sabemos que sí es así. ¿Ok? Ah, bueno, muchas gracias. Profe, yo tengo Un favor. una dudita antes de que terminemos el trabajo de hoy. ¿Usted por casualidad tiene una presentación donde esté el esqueleto, no sé cómo se llama, de la ruta de protección? O sea, como para enseñarle al ciudadano cómo activarla. En la unidad 4
Lo que pasa es que todavía no está activa, porque la ruta como tal la vamos a ver en la siguiente unidad, Luz. En la 4 vamos a hablar ruta individual y ruta colectiva, el paso a paso, desde que se radica la solicitud hasta que sale el acto administrativo. Entonces, si quieres, me das una esperita de una semana y ahí están el material de apoyo pedagógico que va a estar al alcance de ustedes y la unidad para poder ustedes hacer esa información, darle esa información a la comunidad, si gustas. Ah, bueno, no, pero lo que pasa es que como tenemos Comité de Derechos Humanos y están citados los líderes porque han hecho mediante derecho de petición la solicitud de que se les muestre la ruta de protección. Entonces, no hay un documento a nivel nacional donde uno lo pueda revisar porque pregunté en gobernación. Mírame la página de la UNP, ¿sí? En la página de la UNP tú puedes mirar los desplegables y los videos que están cargados y ahí puedes sacar información que puedes utilizar para capacitación y para informarles a ellos la ruta. Listo, muchas gracias. Bueno, señora. Sí, otra cosita, Jorge. Jorge, no sé, ¿será posible que nos envíes la grabación de esto que hemos visto con la doctora porque eso es importante, porque a veces uno no puede estar todo el Claro que tiempo sí. por Esta noche voy a hacer todo lo posible, lo que pasa es que, disculpe, lo que pasa es que a veces de pronto las grabaciones son bastante pesaditas, pero voy a hacer todo lo posible esta noche para que todas las queden montadas en YouTube y le envío los 3 enlaces que le estoy viendo, creo que son 2. Entonces se los enviaría para que ya les quede ahí pendiente y todo. Entonces puedan repasar de pronto alguna cosita que se les perdió, entraron tarde o cualquier cosita, ustedes se van ahí y se apoyan, ¿ok? Eso, y sí lo que, retomando las palabras que decía Amanda, sí te recomendaríamos, profe, la ruta sí, para la pedagogía central. Qué pena, no lo escuché, ¿me puedes repetir? Nancy, no se te escucha nada, aquí estoy pegando la oreja a la pantalla. Sí, es importante, Doc, que nos colabores con esa ruta de protección individual y colectiva, porque ese es insumo para hacer pedagogía acá con las comunidades. Como nosotros somos de terreno, entonces es central. Total. Cuenten con eso. Cuenten con que con la unidad 4 les voy a dar un detalle del paso a paso de la ruta. Ay, tan bella, sí, exacto. Eso, hermosa, sí. Y de las mujeres, acuérdate que yo tengo que ese también ese compromiso con mis chicas. Total. Sí. La unidad 3 ya trae buen tema sobre enfoque de género. Miremoslo y cualquier cosa hablamos en la próxima sesión. ¿Listo? Listo, mi profe. Bueno, un abrazote, cuídate. Sí. Gracias, lo mismo. Amandita, ¿tienes algo más? ¿Tienes la manito levantada? No, profe, es que la tecnología me atropella y dejo la mano levantada. Está cansada, Amanda, con esa manito levantada. Listo. Bueno, entonces, si no es más, agradecerles a todos su tiempo, su espacio, su disposición, pedirles que nos tengan entonces un poquito de paciencia con el impasse técnico que tenemos con la unidad 3, pero ya, si Dios quiere, mañana la tienen disponibles los que todavía no han podido ingresar a ella y ponernos en la lectura. Yo no quise digamos que toda la información aquí, decírselas, toqué muchos de los temas que trae la unidad 3 para que ustedes, por favor, den la lectura de la unidad y se den cuenta de los contenidos y los desarrollen como debe ser. Y en la próxima sesión resolvemos dudas y miramos foro para ver qué temas nos quedan pendientes de esta unidad 3. Les agradezco mucho, una feliz noche, una semana muy bendecida al lado de sus familias, su trabajo, todas las actividades. Por favor, metamos la energía positiva a todo lo que hacemos y vamos para adelante y terminemos juntos nuestro diplomado. ¿Listo? Gracias. Listo, gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Doctora, muchas gracias. Que pasen la noche. Bye.